Pocos se atreven a decir esta verdad sobre el amor de Dios, que no es un refugio para esconderse del juicio, sino un fuego que juzga para salvar. No es una manta para dormir en la tibieza, sino una llama que despierta al que ha aprendido a sobrevivir sin vivir. El amor de Dios no se limita a consolar al herido, persigue al fugitivo, no sólo enjuga lágrimas, las provoca cuando son la única puerta hacia la vida. Y ese es el temblor que muchos sienten y no saben nombrar, que si ese amor se acerca demasiado no dejará intacta la mentira que los mantiene en pie. Porque el amor de Dios no se adapta a nuestras medidas, no cabe en los marcos estrechos de una espiritualidad funcional, ni se deja domesticar por liturgias impecables. Ama con una libertad soberana que atraviesa excusas, derriba defensas y llama por nombre aquello que el corazón enterró para seguir funcionando. Ama sin pedir permiso al pasado, sin negociar con el presente, sin temer al futuro. Ama con un propósito que no se agota en hacerte sentir aceptado, sino en hacerte verdadero. En el interior del hombre hay una guerra silenciosa que no aparece en los retratos públicos. Allí, en el santuario oculto de la conciencia, se enfrentan dos amores, el amor a Dios y el amor a la propia preservación. Y aunque el segundo se disfraza de prudencia, de equilibrio, de madurez, termina siempre exigiendo sacrificios que empobrecen el alma. El amor de Dios entra en ese santuario no como invasor, sino como rey legítimo, y su sola presencia revela que el trono ha sido ocupado por usurpadores bien vestidos. La lucha contra el pecado, cuando se observa desde lejos, parece una batalla moral, pero cuando se vive desde dentro, se descubre como una batalla de afectos. No es sólo dejar de hacer lo que está mal, es aprender a amar lo que es santo, y ese aprendizaje no ocurre sin fricción. El pecado se defiende con argumentos razonables, con promesas de alivio inmediato, con la amenaza del vacío. Dice, sin mí no sabrás quién eres. Y el amor de Dios responde no con gritos, sino con una persistencia que desarma. Conmigo descubrirás quién siempre fuiste llamado a ser. La gracia pesa porque es real, no flota como idea ligera, ni se evapora como emoción pasajera. Cae sobre el alma con la densidad de la gloria, revelando lo que no puede permanecer y fortaleciendo lo que debe ser eterno. La gracia no sólo perdona, capacita, no sólo absuelve, transforma. Y cuando el corazón empieza a comprender esto, se da cuenta de que aceptar la gracia es aceptar el proceso que la acompaña. Es decir, sí no sólo al alivio, sino al taller, no sólo al abrazo, sino al cincel. El llamado de Dios no es una invitación a una vida mejorada, sino a una vida entregada. Llama al pescador a dejar las redes, no porque las redes sean malas, sino porque ya no pueden sostener el peso de la gloria que viene. Llama al seguro a caminar sobre aguas inciertas, no para humillarlo, sino para enseñarle dónde está la verdadera firmeza. Y el corazón duda, porque sabe que responder a ese llamado implicará perder referencias antiguas, pero también sabe, en lo profundo, que quedarse será morir lentamente. La oscuridad del corazón humano no siempre ruge, a menudo susurra. Susurra que mañana será mejor momento para obedecer, que no hace falta ser tan radical, que Dios entiende. Y sí, Dios entiende tan bien que no se conforma con medias verdades. Su amor no es ingenuo. Conoce la profundidad del daño que produce la demora y la sutileza del autoengaño. Por eso insiste, por eso vuelve. Por eso no se cansa de llamar incluso cuando el alma se esconde detrás de buenas intenciones. La redención es bella porque es costosa. No se construyó con atajos ni se proclamó sin sangre. Es la historia de un Dios que no se limitó a enviar instrucciones, sino que descendió al polvo para cargarlo. La cruz no es sólo el lugar donde el pecado fue castigado. Es el lugar donde el amor fue revelado
en su forma más terrible y más hermosa, terrible para todo lo falso, hermosa para todo lo quebrado. Y cuando el alma contempla esa cruz sin defensas, algo se rompe y algo nace al mismo tiempo. Dios moldea con manos firmes y corazón paciente. No se asusta de las grietas ni se sorprende por las resistencias. Sabe cuánto calor hace falta para purificar sin destruir. Sabe cuándo presionar y cuándo esperar. Y aunque el barro grite bajo la presión, el alfarero no pierde la visión. No trabaja para el aplauso del momento, sino para la utilidad eterna. Y en cada giro del torno, en cada pausa deliberada, Cristo va tomando forma no como adorno, sino como vida. Hay un punto en el camino inevitable, decisivo, en el que el alma deja de preguntarse si Dios la ama y comienza a preguntarse si está dispuesta a ser amada hasta el final, porque ser amado así implica ser conocido sin reservas, corregido sin halagos, guiado sin mapas completos. Implica confiar cuando el camino no se explica y obedecer cuando el costo se siente injusto. Y sin embargo, en esa entrega radical ocurre la paradoja. El alma, lejos de perderse, se encuentra. Pocos se atreven a decir esta verdad sobre el amor de Dios porque expone la superficialidad de nuestras expectativas. Queríamos consuelo sin confrontación, paz sin rendición, promesa sin proceso. Pero el amor de Dios no miente. No promete lo que no dará, ni oculta lo que pedirá. Se presenta con claridad severa y ternura invencible. Dice, ven tal como eres, pero no esperes quedarte como llegaste. Y para quienes escuchan esa voz y no huyen, para quienes permanecen cuando el fuego comienza a arder, el amor revela su propósito final, no destruir sino habitar, no humillar sino glorificar, no controlar sino liberar de todo lo que no es vida. El alma aprende entonces a descansar, no porque ya no haya llamado, sino porque ha encontrado a aquel cuya voz vale más que cualquier seguridad perdida. Así, el amor que se temía se convierte en morada, la verdad que dolía se vuelve luz, el fuego que amenazaba se vuelve calor. Y en esa transformación lenta, profunda y irreversible, el corazón descubre que lo más peligroso nunca fue amar a Dios, sino intentar vivir sin rendirse a ese amor. Y en una quietud cargada de eternidad, el alma permanece ante Él, no perfecta, pero completa, no sin cicatrices, pero sin temor, sostenida por un amor que dijo la verdad y la cumplió hasta el fin. Y permanecer ante ese amor es aprender a vivir sin anestesia espiritual. El alma ya no necesita suavizar la verdad para soportarla ni endurecer el corazón para obedecerla. Ha descubierto que la verdad de Dios no aplasta cuando se recibe de rodillas, que su peso no es para quebrar la espalda, sino para enderezarla, que su autoridad no oprime, sino que libera del caos de gobernarse a uno mismo. Y esta comprensión no llega como teoría, llega como experiencia tallada por el tiempo, porque el amor de Dios no sólo visita, se instala. No pasa como emoción intensa que deja recuerdos, sino como presencia constante que reordena prioridades, y cuando se instala, reclama espacio. No comparte trono con ídolos respetables, ni se conforma con habitaciones secundarias. Avanza con una paciencia firme, desalojando hábitos que parecían inofensivos, pensamientos que se creían neutrales, deseos que se habían normalizado. No lo hace de golpe, pero lo hace de verdad. Y el alma, que al principio resistía, comienza a cooperar. Hay un aprendizaje profundo en esa cooperación. Aprender a discernir cuándo el espíritu llama y cuándo el ego insiste. Aprender a distinguir entre convicción y condenación, entre disciplina y rechazo. El amor de Dios enseña estas diferencias no con discursos, sino con fruto. La condenación deja cansancio y desesperanza. La convicción produce arrepentimiento y vida.
El rechazo empuja a esconderse, la disciplina atrae al corazón hacia la corrección. Y quien ha sido tratado por el amor aprende a reconocer su voz aun cuando duele. En este trato, la oración se transforma. Deja de ser un monólogo cargado de peticiones urgentes y se vuelve una conversación reverente. Hay más escucha, más silencio, más disposición a cambiar. El alma ya no ora para convencer a Dios, sino para alinearse con Él. Ya no presenta planes para ser bendecidos, presenta el corazón para ser moldeado. Y esta oración, aunque menos ruidosa, es más poderosa, porque nace de la verdad y regresa con obediencia. La vida interior se vuelve entonces el escenario principal de la fe. No porque lo exterior pierda importancia, sino porque encuentra su fuente. Las acciones ya no buscan compensar vacíos internos, fluyen de una comunión real. El servicio deja de ser refugio para la culpa y se convierte en expresión de gratitud. La generosidad deja de ser cálculo y se vuelve respuesta. La obediencia deja de ser carga y se vuelve coherencia. Todo comienza a alinearse desde adentro hacia afuera, pero no sin resistencia. Siempre hay una parte del corazón que añora la antigua autonomía, una nostalgia engañosa por la vida sin vigilancia, por la fe sin costo, por el amor sin exigencias. Y el amor de Dios, lejos de ignorar esa nostalgia, la confronta con paciencia. Recuerda al alma lo que costó esa falsa libertad. Le muestra sin acusar el vacío que dejaba, la ansiedad que generaba, la soledad que producía. Y frente a esa memoria redimida, la tentación pierde su encanto. Hay momentos en que el amor de Dios se manifiesta como silencio, no como ausencia, sino como espacio para crecer. El alma, acostumbrada a señales, aprende a caminar sin confirmaciones constantes, aprende a confiar en lo que ya ha sido revelado. Aprende que la fidelidad no siempre recibe aplauso inmediato, pero siempre produce fruto a su tiempo, y este aprendizaje fortalece una fe que no depende del estímulo, sino del carácter de aquel en quien confía. La transformación del alma no elimina la fragilidad humana, la redime. El creyente sigue siendo vulnerable, pero ya no está indefenso. Sigue siendo limitado, pero ya no está perdido. Sigue enfrentando dudas, pero ya no camina solo en ellas. El amor de Dios no promete invulnerabilidad, promete presencia. Y esa presencia cambia todo. Cambia la forma de enfrentar el dolor, de procesar la pérdida, de atravesar la incertidumbre. Cambia la manera de vivir incluso cuando no hay respuestas. Hay una autoridad silenciosa que nace cuando Cristo se forma en el interior. No es la autoridad del que impone, sino del que permanece firme. No necesita elevar la voz porque su vida respalda sus palabras. No busca dominar conversaciones, busca edificar conciencias. Esta autoridad no se aprende en plataformas, sino en habitaciones ocultas, donde la obediencia se practica sin testigos. Y cuando emerge, lo hace con una mansedumbre que desarma y una claridad que despierta. Así, el amor de Dios continúa su obra sin anunciar finales. No se detiene cuando el alma alcanza cierta madurez, ni se cansa cuando el proceso se alarga. Sigue llamando, sigue puliendo, sigue formando. Y el corazón, lejos de resistir como antes, aprende a decir: haz lo que debas hacer, no con resignación, sino con confianza, porque ha comprobado que cada herida ha sido fiel, que cada fuego ha sido medido, que cada espera ha sido acompañada. Y en ese silencio lleno, la conciencia se vuelve más fina, no más acusadora, sino más sensible, percibe desalineaciones pequeñas antes de que se vuelvan fracturas grandes. Discierne cuando el corazón empieza a endurecerse, cuando la oración se vuelve hábito sin atención, cuando la obediencia comienza a negociarse, y lejos de condenar,
Esta conciencia invita, llama a volver temprano, a corregir rápido, a rendirse de nuevo antes de que la distancia se haga costumbre. El amor de Dios no permite que el alma se acomode en una espiritualidad sin riesgo. Siempre hay una profundidad más honda, una entrega más limpia, una confianza menos condicionada, no porque lo anterior fuera falso, sino porque lo verdadero siempre puede crecer, y el alma, ya sin temor al proceso, aprende a desear esta expansión. Aprende a decir, llévame más adentro, aun si el costo es mayor, porque ha descubierto que el costo nunca supera la gracia que lo acompaña. Hay días en que esta vida parece pesada, días en que la obediencia se siente áspera, en que la fe camina sin consuelo visible, en que el amor se expresa sin respuesta inmediata, y en esos días el corazón recuerda lo que ha aprendido en el fuego, que Dios no mide la fidelidad por la sensación, sino por la permanencia, que el cielo no se impresiona con momentos intensos, sino con corazones que no retroceden cuando el entusiasmo se agota. La lucha contra el pecado en esta etapa se vuelve más interior y más honesta. Ya no se libra para mantener una imagen, sino para proteger una comunión. El alma ya no pregunta hasta dónde puede acercarse sin caer, sino cómo permanecer cerca sin distraerse. Ha aprendido que el pecado no siempre se presenta como rebelión abierta, sino como enfriamiento gradual, como distracción persistente, como cansancio no atendido, y el amor de Dios, fiel como siempre, llama antes de que la caída sea inevitable. Este llamado no grita, pesa, pesa en la conciencia como un recordatorio amoroso de lo que está en juego, pesa como una invitación a elegir de nuevo la vida, y el alma, ya entrenada, responde con menos drama y más decisión. No discute tanto, se rinde más rápido, no se justifica, vuelve, porque ha aprendido que volver no es retroceder, sino permanecer en la verdad. Cristo, formándose en el interior, comienza a manifestarse de maneras que no se planearon, en una mansedumbre que aparece bajo presión, en una firmeza que no necesita dureza, en una compasión que no excusa, pero acompaña, en una claridad que no humilla, pero despierta. Esta vida no busca reconocimiento, lo evita, no porque desprecia a las personas, sino porque ha encontrado una aprobación que no fluctúa, y aun así el amor de Dios no se detiene. Sigue afinando, sigue purificando, sigue llamando a mayor coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. No permite que el alma se conforme con una verdad admirada, la conduce a una verdad encarnada. No se satisface con convicciones correctas, busca vidas alineadas, y esta búsqueda no es agresiva, pero es constante, como un río que no se cansa de avanzar hacia el mar. Hay una libertad que emerge cuando se deja de resistir este avance, una libertad que no depende de circunstancias favorables ni de resultados visibles, una libertad que nace de saber que la vida está en manos fieles, que el proceso tiene sentido, que ninguna entrega fue en vano. Esta libertad no elimina la responsabilidad, la ennoblece, no reduce el compromiso, lo vuelve gozo sobrio, y en esa libertad el alma aprende a esperar el cumplimiento final sin ansiedad. No vive obsesionada con llegar ni desesperada por concluir, vive presente, atenta, disponible. Sabe que la obra no terminará en esta vida, pero también sabe que nada de lo que Dios comenzó quedará inconcluso. Esta esperanza no es ilusoria, es anclada, no se basa en optimismo humano, sino en la fidelidad probada de Dios. Así, el amor de Dios, que pocos se atreven a decir en su verdad completa, sigue obrando sin ruido, sin prisa, sin error. Ha atravesado el temor, ha quemado la mentira, ha formado a Cristo en el interior con paciencia infinita, y el alma
ya sin necesidad de huir o de defenderse, permanece en una reverencia viva, no perfecta pero rendida, no terminada pero sostenida, no sin fuego pero en paz con él, porque ha aprendido que el amor de Dios no vino a destruirla sino a hacerla real. Y en esa realidad, humilde y firme, la vida continúa, no como una huida del mundo, sino como una presencia transformada en medio de él, llevando en silencio el testimonio de un amor que dijo la verdad y la sostuvo hasta el fin. Y llevar ese testimonio en silencio es para muchos la prueba final del amor, porque el corazón humano desea ser visto cuando hace lo correcto, reconocido cuando persevera, comprendido cuando renuncia. Pero el amor de Dios educa al alma para vivir delante de un solo rostro, enseña a caminar sin aplauso, a obedecer sin explicación pública, a sostener convicciones cuando el entorno no ofrece eco. Y en ese anonimato santo la fe se vuelve pura, despojada de adornos, firme como una roca que no necesita ser señalada para sostener la casa. Hay una soledad que acompaña esta madurez, pero no es abandono. Es la soledad de quien ya no necesita pertenecer a todo para pertenecer a aquel que basta. Es la soledad del trigo que crece erguido mientras la cizaña se dispersa con el viento. No es desprecio por otros, es claridad de llamado. El alma aprende que no todos caminarán el mismo ritmo, que no todos entenderán la misma entrega, y que no toda incomprensión debe ser corregida. Algunas deben ser soportadas con mansedumbre. El amor de Dios afina así la relación con el mundo. No produce aislamiento orgulloso ni conformidad temerosa. Produce una presencia distinta, una presencia que no compite, no seduce, no se defiende, una presencia que permanece fiel cuando la presión aumenta, que ama cuando el amor no es correspondido, que dice la verdad sin adornos cuando el silencio sería más seguro. Esta presencia no es estratégica, es fruto, no se fabrica, emerge cuando Cristo ha sido formado en lo oculto, y cuando emerge en los momentos de prueba, porque emerge en el alma, ya no se sorprende. No interpreta la dificultad como señal de fracaso, ni el conflicto como evidencia de error. Ha aprendido que el amor de Dios no elimina la fricción, la redime, que la oposición no siempre significa desviación, y que el fuego no siempre indica corrección. A veces indica avance, a veces señala que la luz ha comenzado a ser visible. En esos momentos, el corazón vuelve al lugar donde todo comenzó, la rendición. No una rendición emocional, sino una rendición lúcida. Se entrega de nuevo la reputación, el control, el resultado, se entrega la necesidad de tener razón, la urgencia de ser comprendido, el impulso de justificarse. Y esta entrega, repetida y consciente, mantiene el alma ligera aun cuando el camino se vuelve empinado. Hay una sabiduría que nace sólo después de haber sido quebrantado y levantado varias veces. No la sabiduría del que opina desde lejos, sino la del que ha caminado por el valle y ha visto la fidelidad de Dios sin atajos. Esta sabiduría no presume certezas absolutas, pero descansa en convicciones profundas. Sabe cuándo hablar y cuándo callar. Sabe cuándo insistir y cuándo esperar. Sabe que no toda batalla es suya, y que no toda causa justa requiere su voz inmediata. El amor de Dios también purifica la manera de sufrir. El dolor ya no se vive como castigo ni como absurdo. Se vive como parte de una historia mayor que aún se está escribiendo. No se romantiza ni se rechaza, se atraviesa con esperanza sobria. El alma aprende a llorar sin desesperar, a lamentar sin acusar, a esperar sin amargura, y en esa forma de sufrir el mundo ve algo que no puede explicar, una paz que no se rinde. Esta paz no es pasividad, es una fuerza tranquila que sostiene decisiones difíciles. Es la calma que permite permanecer cuando huir sería más fácil. Es la serenidad que permite amar
cuando el amor parece no dar fruto inmediato. Es la estabilidad que mantiene el rumbo cuando las voces externas intentan desviar, y todo esto no nace del temperamento, sino de una comunión profunda con un Dios que ha demostrado ser fiel en cada estación. Así, la vida se vuelve coherente, no perfecta pero íntegra, no sin luchas pero sin duplicidad. El interior y el exterior comienzan a decir la misma verdad. Las palabras no exceden la vida, ni la vida contradice las palabras. Hay menos ruido, menos prisa, menos ansiedad por demostrar. Hay más peso, más quietud, más presencia real. El amor de Dios ha hecho su obra lenta y firme. Y aunque el alma sabe que aún queda camino, ya no vive con la angustia de no ser suficiente. Ha aprendido que la suficiencia no está en su desempeño, sino en la fidelidad de aquel que la llamó. Ha aprendido que cada día basta con responder al amor que se presenta hoy, sin cargar con los temores de mañana ni las culpas de ayer. Esta simplicidad, lejos de empobrecer, libera una energía nueva para amar bien. Pocos se atreven a decir esta verdad sobre el amor de Dios porque no promete brillo inmediato ni finales rápidos. Promete algo más profundo, una vida verdadera, formada en el fuego, sostenida por la gracia, orientada hacia la gloria. Promete que lo que Él ama lo llevará hasta el fin, aunque el camino incluya noches largas y renuncias silenciosas. Y en esa promesa el alma descansa sin dormirse, permanece alerta, humilde, agradecida, sabe que el amor que la alcanzó no se retracta, que el fuego que la purificó no se apagará antes de tiempo, que la obra que comenzó en lo oculto será fiel hasta completarse. Y así, sin proclamaciones grandiosas ni cierres artificiales, la vida continúa en una reverente paz, caminando con paso firme hacia una plenitud que no se apura, pero que nunca falla, sostenida por un amor que dijo la verdad, la sostuvo y no se marchó.